Muy buenas tardes. Hoy nos reúne aquí la octava clase del curso sobre el Concilio I de Nicea y la fe trinitario-cristológica de la Iglesia. Esta clase consiste en una doble evocación patrística, porque lo que haremos será presentar dos figuras que ya hemos visto aparecer y reiteradamente en las clases anteriores. Se trata de Ocio de Córdoba y de Atanasio de Alejandría. Dos obispos. Hemos titulado la clase San Atanasio y Ocio de Córdoba, dos vidas y el combate por la verdad. Es precisamente esa verdad revelada, que es el misterio de la fe, lo que centra toda la vida de estos dos hombres y su combate constante por permanecer en la verdad, por defenderla contra el error y por difundirla siempre y en todo lugar. Por eso, a título de introducción y para explicitar un poco lo que es el sentido de esta clase, vamos a hacer una breve reflexión centrada en tres puntos. Primero, combate por la verdad y fidelidad. También podríamos hablar sin más de la fidelidad a la verdad. Pero he preferido poner combate por la verdad y fidelidad para traer a nuestras mentes en primer lugar la figura de la milicia que es la vida en este mundo. Si en algo coinciden estos dos hombres que hoy vamos a evocar, Ocio y Atanasio, es en haber asumido plenamente el carácter de milicia de la vida en la tierra. Cuando decimos que la vida en este mundo es milicia, repitiendo, haciendo eco a las palabras de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en el libro de Job, estamos señalando que, como se ha enseñado siempre en el catecismo, o sea, en la enseñanza elemental de la doctrina cristiana, este mundo no es el lugar del descanso, de la paz, de la plenitud de la vida, sino que es el lugar del combate. Es un camino, como dice el poeta Jorge Manrique. Es el camino para llegar a la vida eterna. Pero ese camino no es un camino, como lo enseñan también todos los grandes maestros de la espiritualidad cristiana, no es un camino de flores, no es un camino de placer o de pura holganza, sino que es un camino arduo, es un camino estrecho y es un camino que exige estar siempre en actitud de vigilancia, en actitud de lucha y en actitud de entrega al buen combate. Esa idea de la milicia que es la vida en este mundo la recoge San Pablo y la profundiza a la luz del misterio cristiano. Y Pablo habla del buen combate, que es el propio del cristiano.
Es el combate por permanecer unidos a Cristo, del cual nada puede separarnos si permanecemos en la caridad, que es el vínculo de la perfección. Y para permanecer en la caridad hemos de permanecer en la fe y en la esperanza verdaderas. Si estamos con Cristo, ¿quién podrá contra nosotros?, dice San Pablo. Pero ese seguro que tenemos en Cristo, ese baluarte, esa fortaleza inexpugnable, implica que nosotros estemos siempre unidos a la fortaleza. Y no nos podemos unir a la fortaleza si no combatimos como buenos combatientes del combate que es la vida en este mundo. El combate, el buen combate, como lo llama San Pablo, es algo que caracteriza esencialmente a la vida cristiana. Es combate contra todos los poderes hostiles a la verdad que nos ha sido comunicada por Cristo y que es no solamente un conjunto de doctrinas, sino también una vida verdadera. Todo lo que se opone a la vida verdadera implica la necesidad de un combate. Y como hay muchas cosas que se oponen desde fuera y desde dentro a nuestra permanencia en la verdad, para poder ser fieles, es decir, permanecer en la verdad que nos ha tomado para sí, que nos ha hecho suyo, que se ha apropiado de nosotros, a la cual pertenecemos. Y pertenecemos a la verdad porque hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo en el bautismo. Esa verdad a la que pertenecemos, perteneciendo al Espíritu, que es el don del Padre y del Hijo, y por lo tanto al misterio de la vida trinitaria. Este pertenecer a la verdad implica la necesidad de permanecer en ella. Y ahí está la fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, no hablamos solamente de profesar la fe verdadera y de permanecer en la fe verdadera. Hablamos de algo que trasciende a esa permanencia y a ese conocimiento de la fe verdadera. Hablamos de lo que he puesto aquí como el misterio de la fidelidad. La fidelidad es un misterio porque la fidelidad en el lenguaje bíblico es una nota propia de Dios. Y acá podemos recordar algo que es importantísimo para ubicarnos en la temática de esta clase. Hay una misma palabra hebrea con la que se dice tanto verdad como fidelidad. Es la palabra emet. Ese término hebreo en el Antiguo Testamento adquiere el carácter de una categoría teológica. Es una manifestación de quién es Dios. Dios es aquel que es amor misericordioso y verdad. Verdad ahí quiere decir plena identidad absolutamente infalible con su propio ser. Es aquel del cual dice el salmista, Dios ha jurado y no se retracta. No se retracta porque el juramento de Dios es absolutamente estable, permanece para siempre. Todo lo que es Dios permanece para siempre. Y en ese sentido Dios es perfecta verdad, porque no tiene doblez alguna, no tiene posibilidad de venir a menos, ni de traicionarse a sí mismo. Este misterio de la plenitud y de la perfección del ser divino como perfecta verdad hace que la misma palabra que signifique verdad signifique también fidelidad. Dios es siempre fiel.
La infidelidad, en cambio, es algo que acecha constantemente al hombre. Y por eso la fidelidad en el hombre es un misterio. Es un misterio en sí misma porque solo Dios es absolutamente fiel en el sentido bíblico. Y en el hombre se da por participación de eso que se da en Dios. Es decir, es un misterio de participación en la vida divina. De modo que nosotros podemos llegar a ser fieles si participamos de la vida divina por la gracia de Cristo. Y en este sentido la fidelidad es un misterio. Es un misterio de fe también, y es un misterio en la verdad. Ser verdad es ser fieles. Pero atención, no ser verdad en un sentido cualquiera, no como a veces se malentiende y se distorsiona esta noción, ser auténticos sea con lo que sea. No se trata de una autenticidad subjetiva humana. Eso puede ser la más absoluta infidelidad. Entiéndase, porque si ser auténtico es decir ser espontáneo, simplemente, la espontaneidad del hombre puede ser la traición y la infidelidad. Puede ser el desvío de su propio ser y de su propio destino, de modo tal que de ninguna manera significa eso. No es algo humano de lo que se trata acá, es algo propio de Dios, como he dicho, eso es lo que la perspectiva bíblica nos enseña. El amor misericordioso y la fidelidad son dos notas propias de Dios, y el hombre las ha de aprender de Dios como algo que es propiamente divino, que caracteriza a Dios y que el hombre solamente puede participar por la gracia de Dios. En la clase pasada usamos una alusión a un texto que hoy voy a retomar, en el cual se hablaba de Atanasio como una roca, por su permanencia firme en la fe de la Iglesia. Pero el texto termina diciendo, pero la roca era el Espíritu Santo. Y eso es una expresión de esto que estoy tratando de explicar. La roca, es decir, la inmutable fidelidad a la verdad, la inmutable fidelidad que es la verdad misma, solo es el Dios unitrino, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en la profesión de fe trinitaria y cristológica, está el corazón de la fidelidad de la Iglesia. El último punto que quiero señalar en esta introducción, en esta reflexión introductoria, es que ese misterio de fidelidad es inseparable de la unidad de la Iglesia de Cristo, de la unidad y de la unicidad de la católica, como la llaman muchos santos padres de la Iglesia, para distinguirla de cualquier secta herética desprendida de ella. La católica es la Iglesia verdadera, la Iglesia fiel a su Señor, la Iglesia que permanece en la luz y en el fuego del Espíritu Santo, que es su templo y su morada del Espíritu. Y así como Osio y Atanasio están unidos en la profesión fiel de la misma verdad, están unidos en el misterio de la fidelidad, representan también la unidad y unicidad de la católica. Y de una manera arquetípica, podríamos decir. Son dos obispos, dijimos, pero uno es un obispo de lengua griega, un obispo de la parte oriental del mundo cristiano de esa época, y el otro es un obispo de lengua latina. Uno es nacido en Alejandría de Egipto y el otro en Córdoba de la Hispania, de la Bética más precisamente. Son un oriental y un occidental, un griego y un latino. Pero están unidos en la católica, en la única Iglesia de Cristo. Y en este sentido, esta doble evocación es una evocación de la unidad
profunda de la Iglesia en la fidelidad a la verdad. Que, como en Pentecostés, trasciende toda diversidad de lenguas humanas, de procedencias humanas, de idiosincrasias particulares, porque esa unidad no viene de los hombres, sino que viene de la verdad que nos ha sido dada, comunicada, entregada por Dios, y de la gracia que nos hace partícipes de esa verdad y nos permite ser fieles a la verdad. Hoy es el viernes de la semana que se inició con el domingo de Pentecostés. Durante muchos siglos en el rito romano, y en la forma tradicional del rito romano es así, a la celebración del domingo de Pentecostés le sigue una octava de Pentecostés, que termina el sábado de la misma semana, o sea, mañana. Es una octava cerrada en la que en todos los días se repite prácticamente el mismo formulario litúrgico en el oficio divino, con variación de las colectas. Y lo que he puesto para terminar la introducción es una oración, que es la oración de la misa del viernes en la octava de Pentecostés, y dice así: Oremus, da questumus ecclesiae tue misericordias Deus, ut sancto spiritu congregata, hostili nullatenus incursione turbetur. Da, te lo pedimos, Dios misericordioso, a tu iglesia, que, congregada por el Santo Espíritu, no sea turbada por ninguna incursión del enemigo. Me ha parecido que esta oración era muy oportuna para abrir la clase de hoy, porque este no ser turbado por la incursión del enemigo es algo que es posible solo, como dice la oración, por la fuerza del Espíritu Santo. Es un no ser turbado que no quiere decir no ser molestado, sino no ser corrompido, no ser profundamente distorsionado de tal manera que el enemigo nos arrebate la fidelidad que es la verdad. Y Ocio y Atanasio son ejemplos de esto. Empecemos por la figura más anciana, que es la de Ocio de Córdoba. Ocio nació poco después de la mitad del siglo III. Su nacimiento suele situarse en el año 252 y su fallecimiento en el 357 a la edad provectísima de 101 años. Ocio de Córdoba es el primer obispo de Córdoba ciertamente atestiguado. Se nombran algunos anteriores, pero no conocemos nada seguro acerca de ellos. El primer obispo de Córdoba del que tengamos noticia segura es Ocio. Y ha sido obispo de Córdoba con certeza a partir de alrededor del año 294-295 de la era cristiana. Lo ubicamos en la iglesia de la Hispania, Córdoba,
había sido ya durante varios siglos la principal ciudad de la Bética, parte de la Hispania romana. Conocemos, sí, el nombre de varios mártires de Córdoba del mismo siglo III. Y Ocio, que aparece en el horizonte de fines del siglo III como obispo de Córdoba, aparece también unido a las figuras de los mártires, pero no como mártir, sino como confesor. De esto tenemos noticia segura también. En la persecución de Diocleciano y Maximino, Ocio sufrió tormentos de los que surgió como confesor fiel, como confesor de la verdad de la fe cristiana. Esto es algo que se destaca precisamente en relación con su participación en el Concilio Niceno. Hemos dicho ya en la clase dedicada a hacer el resumen histórico del desarrollo del concilio que varios de los padres conciliares llevaban las huellas de los tormentos que habían padecido por ser fieles al nombre del Señor Jesucristo. Entre esos testigos fieles, confesores de la fe, se encuentra Ocio. A principios del siglo IV lo tenemos como uno de los firmantes de las actas del concilio de Elvira. El año de celebración del concilio no es seguro, pero se ubica con seguridad en la primera década del siglo IV. Elvira nos remite a la ciudad de Ilíberis, en la que se celebró un concilio de la Iglesia española, cuyas actas se conservan. Y uno de los obispos firmantes es el de Córdoba, Ocio de Córdoba. Los cánones del Concilio de Elvira son, en su mayor parte, cánones disciplinares. Y suelen señalar los historiadores de la Iglesia que hay cierta afinidad entre algunos de los cánones disciplinares del Concilio de Nicea, primero de Nicea, y los del Concilio de Elvira, lo cual bien pudiera deberse al influjo de Ocio. El tercer momento histórico fundamental en que ubicamos a Ocio es el de su relación con el emperador Constantino I. Tenemos a Ocio, confesor de la fe, bajo Diocleciano y Maximino. Tenemos a Ocio, padre en el concilio de Elvira. Y ahora, en tercer lugar, tenemos a Ocio, consejero cercano del emperador Constantino I. Y, de nuevo, los historiadores de la Iglesia admiten en general que con el influjo de Ocio en Constantino es uno de los factores que lleva a lo que suele llamarse el edicto de legalización del cristianismo en el orbe romano. La primera intervención cierta que tenemos de Ocio en relación con el imperio de Constantino ya después del edicto de Milán es su intervención en el combate contra el donatismo, secta herética que se había desarrollado en el África. En el África romana hablamos siempre, ¿no?
se reúnen dos concilios, uno en el 313 en Roma y otro en Arles en el 314, ambos para zanjar el problema donatista. En ambos resulta condenada la herejía donatista y la actitud sectaria de los donatistas, lo cual no va a llevar a una solución del problema, pero sí al desenmascaramiento de su carácter herético y cismático. Después del concilio de Arles del 314, Constantino se indigna ante la actitud resistente de los donatistas, que no admiten la resolución del concilio. Y San Agustín, que resume todos estos hechos décadas después, nos señala que Ocio trató de frenar la ira del emperador y logró frenar la ira del emperador en el trato con los donatistas. Esto nos muestra el carácter de Ocio. Ocio promueve el concilio, promueve la condena de los donatistas, pero luego trata de morigerar la reacción del emperador en la represión de los donatistas. Digo que nos muestra la figura de Ocio en un aspecto peculiarísimo, que es, por un lado, la plena fidelidad a la verdad y la intransigencia en la defensa de la verdad doctrinal, que corresponde al oficio del obispo auténtico. Pero al mismo tiempo, una actitud de misericordiosa para los que están sumidos en el error. Cuando digo actitud misericordiosa, no digo actitud indiferente, ni mucho menos actitud de cómoda manga ancha. Estoy diciendo de moderación, de una justicia moderada por la misericordia. No es que Ocio desaconseje al emperador toda clase de medida contra los donatistas, sino que trata de moderar lo que podrían ser excesos de la ira del emperador. Pero en cuarto lugar aparece lo que es el aspecto más destacado en la vida entera de Ocio, desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, es decir, su participación protagónica en el Concilio I de Nicea. Esta es la razón por la cual estamos hablando hoy aquí de Ocio de Córdoba. Sabemos bien que Ocio recibió de Constantino la misión de procurar un entendimiento entre San Alejandro, el patriarca alejandrino, y Arrio. Y que ante el fracaso de su misión, Ocio sugiere a Constantino que la vía para resolver este conflicto es convocar a un concilio de toda la Iglesia. Esto ya lo hemos hablado, así que no voy a repetirme aquí. Simplemente les recuerdo que este concilio será el primer concilio de Nicea y Ocio lo presidirá. Ocio preside el concilio de Nicea. Eso lo sabemos con certeza, no solo por los relatos históricos acerca del concilio, sino porque es el primero de los firmantes de las actas conciliares. Él firma primero como presidente del concilio y después firman inmediatamente los presbíteros que son legados del Papa Silvestre. Los dos presbíteros romanos que son legados del Papa y que lo representan en el concilio. Pero el primer firmante es el presidente, es decir, Ocio.
Pero esa presidencia de Ocio en el Concilio I de Nicea no se limita a ser una posición honorífica, porque también los testimonios que tenemos de la historia del concilio, y entre ellos privilegiadamente el de Atanasio, nos señalan que es Ocio el que introduce en el símbolo el homoousios. O sea, Ocio no solo es el presidente del concilio, Ocio es el autor, el responsable también de la introducción de ese término que se va a convertir en el signo de la ortodoxia cristiana, el homoousios de Nicea. Y ahí es donde ubicamos a Ocio como hombre de la fidelidad a la verdad. En el primer concilio de Nicea, estos dos hombres coinciden, Ocio y Atanasio, quiero decir. Quizás se habían conocido antes, cuando Ocio acude a Alejandría para cumplir esa misión que le ha dado Constantino de conciliar a las partes en disputa. Pero donde ciertamente coinciden es en Nicea. El uno a título de miembro de la Asamblea Conciliar, como padre conciliar, en su carácter de obispo de Córdoba. El otro, en cambio, como diácono, es decir, no es uno de los obispos integrantes de la Asamblea Conciliar. Recordemos que la participación fundamental de Atanasio en el concilio de Nicea, como diácono que acompañó a su obispo, Alejandro, que sí es padre del concilio. Su principal participación se dio en las discusiones preliminares, en las cuales brilló por encima de todos como el gran defensor de la verdad y el gran opugnador de las argucias de los arrianos. Se hizo célebre allí Atanasio por la fortaleza y la firmeza de su dialéctica, de su capacidad de refutar las falacias de los arrianos. Los dos están unidos en el concilio de Nicea por el mismo espíritu y por la misma actividad del buen combate. El carácter de combatiente fiel y por lo tanto mediador por la gracia de la verdad revelada, enseñada infaliblemente por la Iglesia a todos sus miembros y a todos los hombres. Ese carácter queda sellado en el símbolo de Nicea por el homoousios, fruto de la intervención principalmente de Ocio de Córdoba, y que Atanasio de Alejandría tomará como bandera para sostener constantemente a lo largo de décadas la verdad revelada. Esta fidelidad a los homoousios de Nicea se manifiesta en Ocio también con ocasión de los concilios de Arles y de Milán. Estos concilios, recordemos, se producen cuando el Occidente cae bajo la autoridad de Constancio, que ya ha
apañado a los arrianos y ahora procura que el arrianismo también impere en Occidente. Es con ocasión de estos concilios precisamente que Ocio escribe aquella carta que hemos leído en clase anterior. Esa carta magnífica en la cual se dirige al emperador Constancio II diciéndole que no debe arrogarse la potestad de enseñar la verdad revelada que no le corresponde, sino que en eso los tiene que oír a ellos, los obispos de la Iglesia Católica, y ceñirse a su enseñanza. Que así como ellos no tienen derecho a usurpar su autoridad civil para gobernar sobre la tierra, él, el emperador, tampoco tiene el más mínimo derecho a arrogarse autoridad para enseñar la verdad revelada o para imponer a los obispos de la Iglesia fórmulas de profesión de fe, que es lo que pretende en estos concilios. Con ocasión de estos concilios también hemos visto, ya esto lo paso porque ya lo hemos señalado, cómo algunos pocos obispos permanecieron fieles. Y estos apoyados por Ocio de Córdoba, que siempre aparece en todo este combate como el adalid de la verdad. Ese carácter se manifiesta inmediatamente, muy poco después, desde el punto de vista histórico, en la convocatoria del concilio de Sárdica del 343, en el cual Ocio precisamente va a procurar que se reúnan los obispos del Occidente y del Oriente para reivindicar a Atanasio, perseguido por los arrianos, y para profesar la fe de Nicea. Ese concilio terminará en una suerte de fracaso por la reticencia de los obispos de Oriente a admitir no solo el homoousios de Nicea, sino también la reivindicación de Atanasio. Y aquí tenemos otro rasgo interesante de Ocio. Ocio no solamente sostiene de manera constante la verdad definida en el Concilio de Nicea, no solo sostiene la fórmula del Concilio de Nicea, sino que también defiende constantemente a Atanasio, aún en los momentos en que la defensa de Atanasio resulta sumamente inconveniente. Inconveniente desde el punto de vista mundano, desde el punto de vista humano, porque Atanasio es el leproso al que no hay que acercarse, es el hombre incómodo por excelencia. Y Ocio jamás admitirá la condena de Atanasio. Por último, situamos a Ocio en el Concilio III de Sirmio, y acá ya nos aproximamos hacia su muerte. El Concilio III de Sirmio del 357 emite una fórmula de profesión de fe, la llamada segunda fórmula de Sirmio. Esta es una fórmula que omite tanto el homoousios como el homoiousios. Se le considera una forma homeísta, que afirma meramente la semejanza. No usía semejante siquiera, ni tampoco
la misma usía, sino semejanza del Hijo al Padre. Y aquí surge historiográficamente el tema de la defección de Ocio, ya centenario Ocio aquí, ¿sí? Ocio perseguido por Constancio, hecho llevar al oriente por Constancio, que se encuentra bajo la presión del emperador. ¿Qué es esto de la defección de Ocio? Cuando uno estudia un conjunto de piezas literarias o documentales que hay para estudiar el tema, se encuentra con una serie de datos que, en primer lugar, no son del todo claros. En segundo lugar, generan dificultades o problemas. Pero todos parecen coincidir en que en ese momento hubo una flaqueza de Ocio. Ocio flaqueó, de algún modo. El testigo más seguro de todos los que hablan del tema es Atanasio. Y Atanasio sostiene que Ocio de alguna manera ha defeccionado, ha tenido una debilidad, no aclara con precisión cuál sea. Aunque de los textos de Atanasio parece deducirse que esa debilidad ha sido que ha aceptado cierta comunión con los obispos Ursacio y Valente, que son obispos que sostienen una posición profundamente afín al arrianismo. Pero el mismo Atanasio nos enseña que inmediatamente después Ocio, antes de su muerte, que acontece en el mismo año, reitera su condena del arrianismo firmemente. Y todas las fuentes coinciden también en afirmar que en ese concilio de Sirmio, Atanasio en ningún momento admitió la condena, Ocio en ningún momento admitió la condena de Atanasio. ¿En qué consiste su infidelidad? Si es que existe la posibilidad de pensarla así. Más bien una defección sería la forma más correcta. Uno puede pensar que este hombre de 100 años de golpe admite los errores arrianos cuando ha pasado toda la vida combatiéndolos. Parece inverosímil, totalmente. Máxime, sí, como lo señala San Atanasio con toda claridad, poco antes de morir, expresa nuevamente su condena firme y fiel al arrianismo. Uno puede pensar que este hombre tenga un momento de cobardía en el concilio de Sirmio. También parece bastante inverosímil, conociendo la vida de Ocio. El caso es que si uno tiene que estudiar este problema, hay diversas opiniones sobre qué ha sido la infidelidad de Atanasio. Insisto, la que a mí me parece más razonable es esa de que entró en comunión, habría que ver de qué manera, con Ursacio y Valente, o admitió, a lo mejor participó en una misa junto con ellos. A eso se podría referir. Eso podría tener el carácter de un signo, de un contrasigno, ciertamente que sí, pero desconociendo las circunstancias en que eso se dio, es muy difícil hacer un juicio ecuánime sobre el problema.
Ha habido un gesto, por lo menos, que justifique esa afirmación de Atanasio. Si es que la afirmación de Atanasio hay que admitirla, Atanasio no estuvo presente en ese sínodo, de manera tal que Atanasio habla por lo que le han contado. Y lo mismo hay que decir de las otras fuentes que nos hablan del problema. San Hilario de Poitiers hace un juicio totalmente contundente sobre Ocio y sumamente despectivo en sus términos, al cual no tenemos por qué atenernos tampoco, porque Hilario de Poitiers no fue testigo de lo que sucedió en Sirmio, sino que también habla por lo que otros le dicen. San Epifanio de Salamina, lo mismo. Y mucho menos hay razón justa historiográficamente para atenerse a los dichos de San Isidoro de Sevilla, que ya en el siglo VII da una serie de informaciones históricas, algunas de ellas claramente falsas, sobre el fin de la vida de Atanasio, como su retorno a España, en que habría muerto, de Ocio, perdón, exacto, sí, de Ocio, del fin de la vida de Ocio, su retorno a España, donde habría muerto persiguiendo a un obispo ortodoxo al que él quería deponer de la sede. Bien, todas esas noticias de San Isidoro, procedan de donde procedan, no tienen prácticamente ningún asidero historiográfico. Por otra parte, los que defienden a Ocio hacen un argumento bastante sólido respecto a que la noticia de la defección de Ocio bien pudo ser, en gran parte, aunque tuviese algún fundamento en la realidad que habría que ver hasta dónde llega, una propaganda urdida por Ursacio y Valente. Conociendo la laya de estos personajes, es perfectamente verosímil que así fuese, y que a partir del infundio, parcial por lo menos, de Ursacio y Valente, se tejiese toda la noticia de la defección de Atanasio. El libro que yo he citado ya a lo largo de muchas clases del Padre Ruta, La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio, al hablar de la segunda fórmula de Sirmio, entre otras, hacia el final de la exposición, dice así: en definitiva, el Arrio del 323 hubiese podido firmar, sin dudar, el segundo formulario de Sirmio. Es una fórmula tan vaga, tan llena de equivocidad y tan confusa que la podría haber firmado incluso Arrio. En lugar de Arrio lo firmó Ocio de Córdoba. Esta afirmación requeriría una nota porque no conservamos las actas completas del concilio, de manera que no sabemos quién firmó las actas de la fórmula. Y dice así a continuación: sobre la defección del gran defensor del homoousion se ha disputado mucho, pero es históricamente irrefutable. Ahora, ¿en qué consiste la defección? Aquí no se explica. Esta afirmación la recoge, obviamente, el Padre Ruta de algún historiador de la Iglesia. Dice: los juicios sobre ella son variados. San Hilario califica la segunda fórmula de Sirmio como la blasfemia de Ocio y Potamio, delirio de Ocio y excrescencia de Ursacio y Valente. Duchesne, como otros historiadores, explica la actitud de Ocio más benévolamente. Es evidente que se abusó de su vejez, este es Duchesne, y del debilitamiento de sus facultades, y que su responsabilidad personal no está comprometida en esta cuestión. Esto es tanto más probable cuanto que, detalle significativo, no se llegó jamás a conseguir de él que maldijese a Atanasio. Su pobre cabeza se embrolló, sin duda, en las cuestiones teológicas, pero Atanasio siguió siendo para él una persona concreta, un amigo y un compañero de lucha, lo tenía firme y nadie logró hacérselo renegar. Tenemos dos voces distintas. No es la afirmación de que su defección es históricamente irrefutable, a mí no me parece objetivamente sostenible. Sobre todo si no se aclara en qué consiste la defección. Precisamente. Que eso es un punto a debatir y que no está claro en las fuentes. Una amplia exposición de este problema la encontramos en la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez Pelayo.
Libro primero, capítulo primero, número 5, se titula Ocio en sus relaciones con el arrianismo. Y empieza así. No precisamente para vindicarle que no lo necesita, pues ya lo han hecho otros, especialmente Flores y el padre Miguel José de Maceda, sino por lo enlazada que está su historia con la del arrianismo, y por ser mi propósito no omitir en esta obra personaje alguno que con fundamento o sin él haya sido tildado de heterodoxia, voy a escribir brevemente del grande Ocio, aprovechando tan favorable ocasión para refrescar la memoria de aquel ornamento de nuestra iglesia, varón el más insigne que España produjo desde Séneca hasta San Isidoro. Aquí hace alusión Menéndez Pelayo a dos historiadores que defienden la figura de Ocio en el siglo XVIII. Uno es el padre Maceda y el otro el benemérito padre Flores, autor de la España Sagrada. Al exponer la problemática, no voy a recapitular aquí toda la exposición, los remito al texto de Menéndez Pelayo. Este autor discrepa, y con razón, historiográficamente, de la línea de defensa que asume Maceda. Porque la defensa de Maceda no está hecha con argumentos del todo aceptables. Yo creo que tiene razón Menéndez Pelayo al sostener que la actitud de Maceda de poner en cuestión todas las frases que se refieren a Ocio como si fuesen interpolaciones no es aceptable. Creo que lleva razón. Que las frases hay que explicarlas en su contexto y según la intención del que las pone, pero de ninguna manera considerarlas como añadidas posteriormente, que es lo que hace Maceda. En cambio, sí se pone más bien en la línea de Flores, que ya viene precedido por otros historiadores anteriores de la Iglesia, como el ilustre cardenal Baronio, que en su historia de la Iglesia también reivindica la figura de Ocio. Pero sí voy a leer algún pasaje de Menéndez Pelayo. Dice así, en la página 41 de esta edición que yo tengo. Increíble parece que a tal hombre se le haya acusado de heterodoxo, al que redactó el símbolo de Nicea y absolvió a San Atanasio en el concilio sardicense, y a los 100 años escribió al hijo de Constantino en los términos que hemos visto. En realidad no es a los 100 años que lo escribe, eso es bastante antes. Y sin embargo, es cosa corriente en muchas historias que Ocio claudicó al fin de su vida y que no contento con firmar una profesión de fe arriana, vino a la Bética donde persiguió y quiso deponer a San Gregorio Iliberitano, que no quería comunicar con él. Y cierran toda la fábula con el célebre relato de la muerte repentina de Ocio, a quien se torció la boca con feo visaje cuando iba a pronunciar sentencia contra el santo prelado de Ilíberis. Cuento tan mal forjado ha sido deshecho y excluido de la historia por el mayor número de nuestros críticos y sobre todo por el padre Flores en su disertación apologética y por Maceda en la suya Ocius Vere Ocius ya citada. No hay para qué detenernos largamente en la vindicación. Y ahora empieza su resumen, que no es largo, pero son varias páginas. Bien. Las acusaciones contra Ocio se reducen a 3 capítulos, dice Menéndez Pelayo. Primero, comunicó con los arrianos Ursacio y Valente. Y cita la frase de Atanasio en que se dice esto. Dando por auténticas estas palabras, discurrían así los apologistas de Ocio, incluso Flores. En el trato con herejes excomulgados, severamente prohibido por los antiguos cánones, se dio Ocio a una violencia inevitable, de la cual se arrepintió después amargamente, pero ni pecó contra la fe, ni suscribió con los arrianos. Hizo, en suma, lo que San Martín de Tours, como veremos en el capítulo siguiente, consintió
lo que San Martín de Tours, que, como veremos en el capítulo siguiente, consintió en comunicar con los obispos itasianos para salvar de los rigores imperialistas a los priscilianistas, aunque después tuvo amargos remordimientos de tal flaqueza. El hecho de Ocio en todo semejante lo refiere San Atanasio sin escándalo, y no fue óbice para que él diese repetidas veces el nombre de santo al obispo de Córdoba. Atanasio, ¿no? Segunda acusación, firmó en Sirmio una profesión de fe arriana. En ninguna parte lo indica San Atanasio, que debía de estar mejor informado que nadie en asuntos que tan de cerca le tocaban. Se alega el testimonio de San Epifanio, pero las palabras no son suyas, sino interpoladas por algún copista que las tomó del hiponematismo de Basilio de Ancira y Jorge de la Odisea. Aquí toma así el argumento de Maceda en este caso puntual. Si no son interpoladas las palabras, habrá que ver si las aceptamos como un testimonio digno de fe, las palabras de Epifanio, o no. Bien. El silencio de San Atanasio, dice Menéndez Pelayo, es prueba segura de que no hubo carta firmada por Ocio, aunque los arrianos lo propalaran, y el rumor llegase a los autores del hiponematismo. Además, si la firma fue arrancada por fraude, es como si no existiera. Acá viene otro posible hecho. A mí me resulta inverosímil pensar que a este hombre de 100 años, curtido en toda clase de combates y batallas, se le pueda considerar incurso en infidelidad doctrinal o en cobardía. Pero sí me parece fácil que haya caído en una especie de engaño o fraude. Es perfectamente posible que ya no leyese fácilmente el mismo. Es fácilmente verosímil que se le hiciese firmar algo que no leyó del todo, o que le dijeron que decía una cosa cuando decía otra. El caso del fraude es perfectamente posible. Y que lo hubiesen urdido Ursacio y Valente también. Porque son dos hombres de los que nos consta la conducta fraudulenta. Pero como dice bien Menéndez Pelayo, si firmó bajo engaño, no cometió falta alguna. A lo sumo, cierta imprudencia en confiar en quien no debía confiar. Eso es todo. Bien. Y después viene lo de San Isidoro, que ya lo mencionó. Listo. San Atanasio lo llama, como él dice reiteradamente, el santo obispo de Córdoba. Y la Iglesia griega, hasta el día de hoy, lo venera como santo, cuya fiesta cae el 27 de agosto. En Occidente también se lo tuvo por santo, casi seguramente hasta el siglo VII. Y eso desaparece, ese culto, probablemente bajo el influjo de las noticias que transmite San Isidoro de Sevilla. Ampliamente leído, copiado, difundido durante siglos. Últimamente, el año pasado y a comienzos de este año, la diócesis de Córdoba ha hecho diligencias para que Ocio sea reconocido como santo también en el calendario litúrgico de la Iglesia latina. Y haya consistido en lo que haya consistido la defección de Ocio en el Concilio III de Sirmio, que, insisto, con un estudio riguroso de los documentos, no se puede, en mi opinión, sostener que haya sido algo especialmente grave. Pero haya sido cual haya sido, constándonos como nos consta la noticia de su arrepentimiento o de su actitud de rechazo de lo mismo
que le había pasado o que le había acontecido antes de su muerte, a un hombre que ha combatido constantemente a lo largo de toda su vida por la verdad, no considerarlo santo por una defección de lo que se arrepiente sería como no considerar santo a San Pedro. Es claro esto, ¿no? Bien. Porque la historicidad, a lo que se podría oponer a eso sería el relato tardío y sin fundamento objetivo que nos transmite Isidoro acerca del retorno a España y de su combate contra el obispo ortodoxo Gregorio de Elvira. En mi opinión, en este caso, la fama que ha persistido en la Iglesia oriental me parece mucho más conforme a la verdad y a todo lo que conocemos acerca de este gran ocio de Córdoba. Pasemos a Atanasio de Alejandría. Ahora nos situamos no en la iglesia de Córdoba, para empezar, sino en la iglesia de Alejandría, en la que nace, en ciudad en la que nace Atanasio hacia fines del siglo III. Cuando Ocio ya es obispo en Córdoba, nace Atanasio, hacia el 295. Atanasio, diácono de la iglesia de Alejandría, participa, como hemos visto, en el concilio de Nicea, y poco después de terminado el concilio, tras la muerte de Alejandro, su predecesor, es proclamado por el clero alejandrino y por el pueblo de Alejandría obispo de esta ciudad. Y ahí empieza el largo, 45 años redondos, el largo episcopado de Atanasio de Alejandría. El eje central de este largo episcopado no será otro que la defensa de la ortodoxia nicena y la defensa de la doctrina de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido en que la Iglesia lo ha profesado siempre, en todo tiempo, desde que existe sobre la tierra. Y también en la defensa del homoousios como expresión adecuada del misterio de la verdad. Y advirtamos que Atanasio no es el autor del homoousios. Más aún, en sus escritos propios personales, Atanasio no suele usar el homoousios, pero ve en el homoousios la clave para discernir la profesión de la verdad católica sin equívoco posible alguno y distinguiéndola de todo error que se le oponga, y en especial de todas las formas de arrianismo y semiarrianismo. Esta fidelidad a la verdad le costará a Atanasio un episcopado que es de los más trabajosos de la historia de la Iglesia. No el único, ciertamente, porque a muchos obispos a lo largo de la historia la fidelidad a la verdad les ha costado muchos trabajos. Para resumir esquemáticamente este arduo episcopado de Atanasio, podemos seguir el desarrollo de los exilios que tuvo que padecer. Esto lo pueden encontrar resumido en uno de los cuadernos de evocación patrística, el número 31, en que el padre Ruta hace la semblanza de San Atanasio el Grande. Cinco exilios hubo de padecer Atanasio, perseguido por causa de la justicia, de donde ya podemos llamarlo bienaventurado, según el Evangelio, ¿no? El primer exilio se da entre el 11 de julio
del año 335 y el 23 de noviembre del año 337. Poco más de 2 años de exilio. Este exilio se produce bajo el imperio de Constantino I todavía. Recordemos que Constantino I en el 335 convoca el concilio de Tiro, en el que reivindica a Arrio, lo repone en la comunión de la Iglesia y depone de su sede a Atanasio desterrándolo. Atanasio es desterrado a Tréveris de la Germania. Esta era la capital de la Germania, donde lo recibe el obispo San Maximino de Tréveris, otro personaje fiel a la ortodoxia nicena. Este primer exilio de Atanasio deja a la iglesia de Alejandría acéfala, porque si bien Constantino resuelve exiliar a Atanasio, no admite que se ponga a otro en su lugar. O sea, no nombra un nuevo obispo de Alejandría. Dice el padre Luta, ahí comienza una correspondencia con los alejandrinos para confirmarlos en la fe. Los alejandrinos le tienen cariño, no se olvidan de su patriarca, le guardan fidelidad. De modo que este exilio, que significa un largo viaje, por supuesto, hasta los límites del orbe romano, y para pensarlo de la mente de un griego alejandrino, tendríamos que entender también que va a tierra de bárbaros, ¿no? Y este exilio penoso, ciertamente, primero por ser exilio, sin más. Segundo, por ser un exilio injusto. Y tercero, por ser un exilio en tierras totalmente desconocidas para él y en medio de gentes de otra mentalidad, podemos decir, y de otra lengua. Sin embargo, tiene un bálsamo, podemos decir, que está evocado en estas líneas que acabo de leer. Y es la correspondencia con sus feligreses de Alejandría, que como dice aquí el padre Luta, le tienen cariño y permanecen fieles a su patriarca. Y aquí vemos otro aspecto también del misterio de la fidelidad, ¿no? Y es que el que es fiel a la verdad y da testimonio de la fidelidad también puede suscitar la fidelidad de aquellos que están bajo su cuidado. Digo, puede suscitar, no la suscita necesariamente, pero cabe que se dé, como aquí, esta respuesta fiel. Los alejandrinos, dice, quieren a su obispo, quieren a su patriarca y permanecen fieles a él. El segundo, luego de la muerte de Constantino, que es en el 337, se autoriza el retorno de Atanasio a Alejandría. Atanasio vuelve a Alejandría llevando una carta de Constantino el Joven para los alejandrinos. Hace un viaje a través de la Panonia, tiene una audiencia con el emperador Constancio
en Viminacio, en Mesia. Constancio es el que sucede en el oriente a Constantino. Pasa luego por Siria y entra en Alejandría en medio de las aclamaciones del pueblo el 23 de noviembre del 337. Su ausencia había durado 2 años y 4 meses. Pero simultáneamente sube a la sede de Constantinopla Eusebio de Nicomedia, amigo y partidario de Arrio, y hombre muy próximo a Constantino I. Es el que lo bautizó en el lecho de muerte a Constantino, Eusebio de Nicomedia. En este ambiente, Constancio ya empieza a decantarse por su favorecimiento a los arrianos y semiarrianos, y eso llevará inmediatamente casi al segundo exilio de Atanasio. Atanasio empieza a ser acuciado por los cismáticos melesianos y por los arrianos unidos. Respecto a melesianos y arrianos y su convergencia, remito a la clase en que hablé del Concilio de Nicea, en su desarrollo histórico. Lo acusan a Atanasio de diversos crímenes, podríamos decir, y eso va a motivar que se nombre un nuevo obispo de Alejandría, electo por todos los obispos del partido eusebiano, es decir, los que siguen a Eusebio de Nicomedia, que eligen a un tal Pisto a fines del 338. Estos mismos eusebianos se reúnen en Antioquía, de Siria, en el año 339, y nuevamente eligen otro obispo para Alejandría, que es Gregorio de Capadocia. Y esto ya con el apoyo de la corte imperial. Y esto origina el segundo exilio de Atanasio. Atanasio, del primer intento de expulsarlo, cuando nombran a Pisto, Atanasio acude directamente al Papa. Y el Papa procura convocar un concilio en la propia Roma. Mientras tanto, Atanasio convoca un concilio de numerosos obispos en Alejandría que apoyan su causa. Pero eso va a suscitar la reunión de este concilio que digo, que va a elegir un nuevo patriarca para Alejandría, en la figura de Gregorio de Capadocia, y lleva al emperador a resolver un segundo exilio de Atanasio. Este durará desde el 16 de abril del 339 al 21 de octubre del 346. Ahí hay un error de imprenta, por favor corríjanlo en la hojita, debe decir 346. ¿Sí? 346. Este exilio, que es el más prolongado de Atanasio, lo lleva nuevamente al occidente. Los dos primeros exilios de Atanasio son en occidente. El primero en Tréveris de Germania, el segundo en gran parte en Roma. En Roma pasará por lo menos 3 años Atanasio. El Papa convoca un sínodo en Roma que proclama la inocencia de Atanasio y por lo tanto la injusticia de su expulsión de la sede, de su exilio. Dice el padre Luta, pasa 3 años en Roma, es una estadía fecunda. Los occidentales se ven confirmados por Atanasio en la fe. Ya no es el oriente, es el occidente el que pide a Atanasio la fe en Cristo. Van con él 2 monjes, dirá San Jerónimo, que son como las semillas de todo el monacato occidental. Bien.
Una de las obras más difundidas de San Atanasio es su Vida de San Antonio Abad, uno de los primeros monjes del Egipto. Y en este sentido, que es una de las primeras obras hagiográficas que existen en la tradición de la Iglesia, en la literatura patrística. La vida de San Antonio, escrita por Atanasio. No es el único vínculo de Atanasio con el monacato, como enseguida veremos. Pero aquí el padre Ruta hace hincapié en su carácter de difusor de la vida monástica, que de alguna manera ha introducido también en el Occidente. Dice este resumen: en abril o mayo del 342, llamado a Milán por el emperador Constante, quien tenía el proyecto de lograr de su hermano Constancio realizar una reunión de todos los obispos de las dos partes del orbe romano. A comienzos del 343 va a las Galias para conferenciar con Ocio y presentarse en el concilio de Sárdica, donde es reconocida su inocencia. Acá vemos unirse a los dos santos que evocamos hoy. Ocio, santo por su vida y por su nombre, como dice el título del libro del padre Maceda, ¿no? Ocius, vere Ocius. El nombre Ocio se encuentra escrito sin H y con H. La escritura con H nos remitiría al término griego Hosion, que significa santo. Por eso Ocius, vere Ocius, significa Ocio verdaderamente santo, ¿no? Ocio, porque el nombre Ocio, si se entiende como un nombre griego, significa santo. Ocius, vere Ocius. Bien. Pero aquí vemos coincidir a los dos precisamente en relación con el concilio de Sárdica, al que ya mencioné, en el cual Ocio tiene el firme propósito de reivindicar a Atanasio. Una de las finalidades del concilio de Sárdica en la mente de Ocio es proclamar la inocencia de Atanasio. Y hasta tal punto que él pone como condición sine qua non de la recepción de los obispos orientales en el concilio que admitan la reivindicación de Atanasio. Muy bien. El concilio de Sárdica, sin embargo, no logra su objetivo y Constancio permanece en su misma actitud. Sin embargo, en el año 345 muere Gregorio de Capadocia, al que habían puesto como obispo de tendencia renizante en Alejandría. Y entonces se abre el camino para que Atanasio retorne. El retorno es así. Voy a leer. Va a Trevis a visitar al emperador Constante. Aquí Constante, hermano de Constancio, otro hijo de Constantino, actúa como apoyo de Atanasio, ciertamente. Va a visitar en Trevis el emperador Constante, su protector. Luego se dirige a Roma, donde el Papa Julio, queriéndole darle una prueba de su alta estima, le entrega una carta para los alejandrinos plena de elogios. Va a Antioquía, se entrevista con Constancio, quien levanta todas las medidas tomadas contra el patriarca. Ahora el emperador Constancio. Al pasar por Jerusalén, el obispo Máximo presidía un concilio de 16 obispos. Lo reciben con honores y le da una carta de felicitación destinada a los alejandrinos. Así que cuando entran a Alejandría el 21 de octubre del 346, después de 7 años y 6 meses de exilio, Atanasio lleva la calurosa recomendación del Papa de Roma, Julio, y del obispo de Jerusalén, Máximo. Muy bien. A esto sucede lo que suelen llamarse los 10 grandes años del episcopado de Atanasio. Pero al final de estos
procederá el tercer exilio, que va del 9 de febrero del 356 al 21 de febrero del 362. Advirtamos que esto tiene como preámbulo el avance del partido proarriano en todos los sínodos orientales de los años 50. Y además Constancio se ha hecho emperador de todo el orbe romano. Leo a partir de allí. Constancio, dueño del imperio, comienza una intensa política para introducir el semirrianismo en Occidente. Ahí vienen los sínodos de Milán y de Arles, a los que hice alusión al hablar de Osio. 353, 355. Y luego viene el tercer concilio de Sirmio, del que también hemos hecho alusión. Todos estos acontecimientos preparan el tercer exilio de Atanasio. En la noche del 8 al 9 de febrero del 356, el general siriano enviado del emperador da un golpe de mano contra la iglesia de Teonas, en la que Atanasio se encontraba con una numerosa asistencia de fieles. Estos episodios son los que referimos en clase anterior. No lo voy a leer ya de nuevo. Y Atanasio aquí queda exiliado ¿dónde? En el sur de Egipto. Y va a buscar refugio en los monjes que habitan allí, lo que se llama la Tebaida, ¿no? En lo que en las inmediaciones de la antigua Tebas. Allí hay numerosas comunidades monásticas y es allí donde va a hallar refugio en este tercer largo exilio también Atanasio, patriarca de Alejandría. Perseguido por las tropas imperiales, debe cambiar a menudo de refugio, yendo de cenobio en cenobio o habitando con los anacoretas. Yendo de comunidad monástica o habitando con los anacoretas que viven aislados, en zonas menos pobladas y en cuevas o chozas, llevando una vida solitaria. Los monjes y los solitarios del Alto Egipto fueron el principal instrumento de la providencia en la conservación del gran proscripto. Yo dije hace un rato que había otra relación entre Atanasio y la vida monástica, y la encontramos aquí, ¿sí? Porque a partir de este tercer exilio será entre los monjes del Egipto que Atanasio encuentre cobijo. Siempre fugitivo y siempre perseguido, gran campeón de la fe de Nicea, sigue siendo el alma del movimiento de resistencia a la herejía triunfante e instalada en el trono imperial. Durante estos años del refugio en el desierto, del tercer exilio, Atanasio escribe gran parte de sus obras más importantes. Aquí de nuevo podemos ver cómo se cumple lo que he leído hace un rato, ¿no? Los monjes y solitarios del Alto Egipto son el instrumento elegido por la providencia para la conservación del gran proscripto, pero son un instrumento también para que desarrolle su obra literaria. En este recogimiento, en este silencio, en esta vida retirada en que acompaña a los monjes y los monjes lo acompañan a él, Atanasio escribe gran parte de sus grandes obras, por las cuales es un doctor de la Iglesia. El acontecimiento que va a terminar este
este tercer exilio es la muerte de Constancio. Constancio muere en 361. Acá han puesto otro obispo también arriano en la sede de Alejandría, que es Jorge de Capadocia. Y Jorge de Capadocia también es hecho prisionero y luego muerto en una especie de tumulto en diciembre del 361. De manera tal que estos dos acontecimientos allanan la vuelta de Atanasio a su sede. Dice aquí, aclamado, recibido triunfalmente, Atanasio se pone a construir sobre las ruinas. Reúne rápidamente un sínodo en Alejandría con solo 21 obispos presentes, pero sumamente importante para el destino de la ortodoxia y la paz de la Iglesia. Rufino lo ha llamado el sínodo de los confesores. El historiador Revillú escribe que este sínodo decidió el retorno del mundo a la ortodoxia católica. Esta última expresión puede ser quizá excesiva, pero el concilio de Alejandría del 362, que reúne a Atanasio en Alejandría inmediatamente después del retorno del tercer exilio, en la perspectiva histórica es como un punto de inflexión. Hasta allí parecen ir prevaleciendo los arrianos progresivamente. A partir de allí el panorama empieza a aclararse, no termina de hacerlo. De hecho, ahora nos encontramos con el imperio de Juliano el Apóstata, del cual hablé en la clase pasada. Juliano el Apóstata, en principio, permite el retorno de Atanasio. Pero va a ser él el que lo exilie por cuarta vez. Porque Juliano el Apóstata, dice el profeta, no puede soportar la influencia de Atanasio, el enemigo de los dioses, según le llama. Uno de los primeros escritos de Atanasio, especialmente su contra los paganos, ¿no? Le escribe Juliano al prefecto de Egipto, Ecdicio, lo siguiente: yo no sabría nada que me fuese más agradable de lo que tú haces que la expulsión fuera de los límites de Egipto de ese Atanasio, de ese miserable que ha osado bajo mi reinado bautizar mujeres griegas distinguidas. Y luego cita otro texto de Juliano: pluguiera al cielo que la peligrosa influencia de la escuela impía de Atanasio se limitase a él solo. Es interesante oír este lenguaje, ¿no? Atanasio, a los ojos del emperador Juliano, es un miserable que ha osado bautizar mujeres griegas distinguidas. Que tienen que ser fieles a su paganismo. Adviértese cómo aquí adquiere cierta dimensión, creo, la introducción que hice de la fidelidad como un misterio, porque hoy día estamos tan acostumbrados a pensar las cosas en el plano meramente humano que creemos que fidelidad es simplemente que una persona sea coherente con sus convicciones, ¿no? Y eso es fidelidad. Podríamos decir que en el plano humano sería cierto reflejo de algo que se podría llamar fidelidad. Pero es fidelidad. La persistencia en el error y en el pecado es fidelidad. La persistencia en las tinieblas del paganismo es fidelidad. La persistencia irrevocable del demonio en el mal es fidelidad. No, es la infidelidad consumada. A ver, si estamos en el error o si estamos en el pecado, la persistencia no es fidelidad, es infidelidad. Porque es lo que es esencialmente el error y el pecado. Porque solo Dios es fiel y Dios es la verdad y es la bondad. Por lo tanto, lo que se opone a Él es infidelidad, por más que sea persistente. Y que sea persistente es lo más grave del error y del pecado. Es lo que lo hacen irremisibles. Por eso fui hasta el caso de Satán, porque ahí no hay remisión posible. Pero eso no es fidelidad, es la
más consumada infidelidad, porque es el rechazo de Dios y del amor de Dios. Pero el lenguaje de Juliano es interesante para examinarlo, para oírlo, porque hoy día tiene muchos ecos el lenguaje de Juliano, ¿sí? Pluguiera al cielo que la peligrosa influencia de la escuela impía de Atanasio. Atanasio es un impío porque no da culto a los dioses, así en plural, ¿está claro? Es impío porque es un cristiano. Aquí tenemos la inversión de los términos. Esta semántica invertida también hoy es muy común, pero no es una invención de nuestros tiempos. La encontramos ya en Juliano el Apóstata. Pero ella se ejerce sobre un gran número de hombres distinguidos entre nosotros, dice. Fíjense cómo tiene esta obsesión, ¿no?, de que la gente distinguida es atraída por el cristianismo. Sí. Pluguiera al cielo que la peligrosa influencia de la escuela impía de Atanasio se limitase a él solo. Pero ella, la influencia, sí, yo corté la lectura y a lo mejor no se entendió, pero ella se ejerce sobre un gran número de hombres distinguidos entre nosotros. Cosa fácil de explicar, porque de todos los que vosotros habíais podido elegir para explicar las Escrituras, no hay ninguno peor que aquel a quien reclamáis, o sea, Atanasio. Si es por sus talentos que extrañáis a Atanasio, porque yo sé que es un hombre hábil, y me hacéis tales instancias, sabed que es por eso mismo que él es arrojado de vuestra ciudad. Es decir, si vienen a mí pidiendo por Atanasio y arguyen que es talentoso y que es un hombre brillante, es precisamente por eso que lo expulso, les dice Juliano. No me vengan con eso porque es precisamente por eso que lo he expulsado. Bien. Otra vez al exilio. Va a la Tebaida, visita la isla de Tavena con su célebre monasterio. Juliano muere en junio del 363 y, como tienen ustedes allí, el 5 de octubre del 363 vuelve a su sede por cuarta vez Atanasio. Pero todavía le aguarda. Septiembre, sí, lleva razón, Manuel, sí, en septiembre. Sí, 5 de septiembre del año 363, sí. Yo dije mal, sí, dije octubre. No, septiembre. Bien. Pero todavía le aguarda otro exilio. Después de la muerte de Juliano, lo sustituye Joviniano, y a Joviniano, de breve gobierno, lo sucede Valente. Y Valente es ganado por la facción pro-arriana y decreta la expulsión de todos los obispos que habían sido depuestos por Constancio y repuestos por Juliano al comienzo de su imperio. Y por lo tanto Atanasio debe irse por quinta vez de Alejandría. El pueblo se levanta en contra de la expulsión. Atanasio esta vez huye a un campo cercano, donde se hallaba el sepulcro de su padre, y permanece oculto allí. Este exilio, como ustedes ven, es el más breve de todos, ¿no? Dura unos meses. Ahora sí, desde octubre del 365 hasta enero del 366. Valente mismo lo deja volver, temiendo una sedición del pueblo alejandrino. Acá reaparece esa fidelidad del pueblo a su patriarca, ¿no? El resto del tiempo que le queda de vida tiene pocos incidentes, pero los tiene. El 21 de julio del 366, ya restaurado Atanasio en su sede, los paganos queman la iglesia imperial. Atanasio pone los cimientos de otra consagrada el 7 de agosto del año 370 y que llevará más tarde su nombre, Basílica de San Atanasio.
El martirologio romano dice ingenuamente, dice Pedro, murió en su lecho el 2 de mayo del año 373. Bien, dice ingenuamente, entiendo yo, se refiere precisamente a que un hombre que se le ha pasado toda la vida combatiendo muere en su lecho. Pero claro, morir en su lecho no es signo de que haya llevado una vida confortable, sino una circunstancia simplemente de su muerte en su sede de Alejandría, finalmente, en el 373. La fama de santidad de Atanasio circula ampliamente desde entonces y no solo es santo con culto en toda la Iglesia, celebramos su fiesta el 2 de mayo pasado, sino que además es uno de los doctores de la Iglesia y de los principales doctores, ¿no? De entre los santos padres que son doctores de la Iglesia, sabemos que hay 4 grandes doctores de Oriente y 4 de Occidente. El primero de los 4 grandes doctores de Oriente es San Atanasio el Grande. La obra literaria de San Atanasio es de magnitud, mientras Ocio es un hombre que no ha escrito obra literaria. Si ustedes van a la patrología de Migne, de Ocio solamente se conserva la carta que escribe al emperador Constancio y las actas del Concilio de Sárdica, en las que él interviene constantemente. Las actas dicen, se planteó tal cuestión y Ocio respondió tal cosa. Bien, ahí se nos refieren dichos de Ocio, pero no hay escritos, probablemente salvo la carta escrita al emperador Constancio II, no hay escritos de Ocio. En cambio, Atanasio es un gran escritor, ¿sí? La obra de Atanasio es amplia y contiene escritos de diverso género, ¿no? Los tienen resumidos en esta semblanza: el contra los paganos, la encarnación del verbo, los discursos contra los arrianos, que es la obra dogmáticamente más importante de todas, y sobre la encarnación contra los arrianos, que retoma el tema de la encarnación del verbo ya en polémica amplia contra el arrianismo. Después tiene escritos histórico-polémicos que se refieren a las controversias entre ortodoxia y arrianismo, con la apología contra los arrianos, la apología al emperador Constancio, la apología por su huida, en que hace la defensa de por qué ha huido de Alejandría. Esto hace alusión al tercer exilio, ¿sí? Porque se ha sustraído a la persecución de la autoridad romana y se ha refugiado entre los monjes de Egipto. Porque es acusado de haber abandonado a su rey por algunos, ¿se entiende? O de no haberse entregado a la autoridad legítima. Entonces hace la apología de la huida. ¿Sí? Y después tiene la historia de los arrianos, que es un texto de gran importancia para conocer todo el desarrollo de las polémicas entre ortodoxia y arrianismo. Tiene escritos exegéticos también, sobre la interpretación de los salmos, el comentario a los salmos, el comentario al cantar de los cantares, el comentario al Eclesiastés, y se conservan fragmentos solamente de su comentario al Génesis. Y luego tiene los escritos ascéticos, vida de San Antonio, al que se ha hecho alusión, la epístola a las vírgenes, el discurso sobre la virginidad, carta a las vírgenes que fueron a Jerusalén a orar y volvieron, la carta sobre el amor y el dominio de sí mismo, instrucciones y preceptos referentes a las vírgenes, sobre la enfermedad y la salud, en que refuta en esa obra sobre la enfermedad a los herejes que negaban la necesidad del sueño. ¿Sí? Es decir, que decían que no había que dormir nunca. Como si el hombre en esta vida pudiese no dormir jamás, ¿no? La idea de que ellos parten del mandato de Cristo de que hay que orar constantemente, pero para orar hay que estar despierto, y por lo tanto no hay que dormir nunca. Bien, esta idea, en el fondo absurda, ¿no?, es sostenida como una doctrina inspirada en la Escritura por esta gente. San Atanasio escribe un opúsculo en que refuta esta afirmación, ¿no?, que implica el no entender la recta relación entre la naturaleza y la gracia, para decirlo en términos teológicos. Bien. Y tiene también un epistolario importantísimo. En el epistolario destacan, en primer lugar, porque no son epístolas de ocasión, las de San Atanasio en general, son epístolas con fuerte contenido doctrinal. En primer lugar, las cartas festales, que es un género de cartas que escriben los patriarcas de Alejandría
con ocasión de la proclamación de la fecha de la Pascua. El primero de que consta que haya escrito cartas festales es San Dionisio de Alejandría, sobre el que hemos hablado en otra exposición. Remito, San Dionisio de Alejandría y San Dionisio de Roma, ¿sí? Los dos Dionisios. San Dionisio de Alejandría es el primer patriarca alejandrino del cual sabemos que escribió cartas festales, pero conservamos las cartas festales de Atanasio. Bien. Pero también tiene cartas sinodales, cartas encíclicas y cartas dogmático-polémicas, entre las cuales destacan las 4 cartas acerca del Espíritu Santo escritas a Serapión, obispo Tetmuis en Egipto. En estas cartas refuta la herejía que, admitiendo la divinidad del Hijo, sin embargo niega la divinidad del Espíritu Santo. O sea, el macedonianismo, que será condenado en el primer concilio de Constantinopla. Bien, tiene cartas a los monjes también, cartas ascéticas. Bien. Con esto vamos a cerrar nuestra semblanza de Atanasio, pero no sin antes retomar un pasaje al que hice alusión en clase anterior y que enlaza precisamente con lo que acabo de referir. Por momentos, dice el Paleógrafo refiriéndose a San Atanasio, este hombre parece de roca. Es de pleno desierto esta carta, escrita a pedido y en contestación a Serapión de Tmuis, un obispo egipcio que lo busca en el desierto para que le aclare las nuevas herejías que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y ahora viene un texto. Este es San Atanasio. La carta de su sagrada caridad me ha sido enviada al desierto, y aunque fue cruel la persecución desencadenada contra nosotros y encarnizada la persecución de aquellos que buscan perdernos, sin embargo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación nos ha consolado más por tu carta. Porque recordándome tu caridad y a todo el número de los amigos, creí que vosotros estabais cerca de mí. Me he regocijado vivamente con la recepción de tu carta, pero por lo que me enteré por su contenido, he sentido que el coraje me abandonó de nuevo a causa de aquellos que están decididos a luchar contra la verdad. Considerando lo que me escribes y entregándome a la larga reflexión, caí en el abatimiento porque de nuevo el diablo ha logrado jugar con aquellos que siguen su locura. Había resuelto callarme en tales circunstancias. Sin embargo, urgido por tu reverencia, a causa del desprecio y de la audacia satánica de esta gente, escribo esta corta carta, casi incapaz de hacerlo, con el solo fin que tú tomes solo ocasión para suplir lo que falta según la inteligencia que posees y que la refutación de la impía herejía se haga así completa. Terminada la cita, viene la frase que yo cité en clase anterior. La roca no era Atanasio, era el Espíritu Santo. Porque en estas palabras de Atanasio vemos al mismo tiempo, primero, cómo por el buen combate está desterrado en el desierto, pero recibe como una consolación que le envía Dios como regalo la carta de este hermano suyo, Serapión de Tmuis, que le hace presente no solo su persona, sino de todos los amigos que están esperando su respuesta, ¿no? Y al mismo tiempo que eso lo consuela, le viene el desasosiego. El desasosiego, ¿por qué? Porque vuelve la embestida del enemigo, que suscita nuevos errores en la iglesia. Consigue nuevos hombres de los que hacer su juguete, dice, con los que jugar. Pero ante eso,
Ante eso, ¿qué hace Atanasio? Retoma la actitud fiel del buen combate. Hubiera preferido callar, me dice, pero no puedo callar ante tu requisitoria, tengo que hacer que resplandezca la verdad de la fe. Este solo texto, una muestra nada más del espíritu de Atanasio, engarza perfectamente con la introducción que hice y con el misterio de la fidelidad. Precisamente porque la fidelidad es un misterio, desemboca todo este texto en esa afirmación: la roca era el Espíritu Santo, que actuaba poderosamente en Atanasio, que lo dejaba actuar en él. Según el ritmo de esta oración que repetimos para terminar, concede misericordioso Dios a tu Iglesia que congregada por el Santo Espíritu no sea turbada por la incursión del enemigo. Y esto lo pide la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del mismo Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y nos veremos la próxima, si Dios quiere.